La historia del millonario, la mendiga, la negra, la empleada, la mujer pobre y la niñera. Dicen que en la ciudad de Salvador nada es lo que parece. Y esta historia, que pone patas arriba la vida de Isadora Santos, una joven artesana de 19 años, no es la excepción. Imagínate, un taller pequeño lleno de brillo y polvo de plata, donde Isadora diseña joyas con sus propias manos, con sueños que brillan más que cualquier diamante. Pero, de repente, 3 hombres trajeados irrumpen sin pedir permiso. Garras frías, pasos seguros, miradas duras. Buscan algo imposible de pagar. 180.000 euros. Una deuda que no es suya, sino de Lucas, su exnovio y socio que desapareció dejándola en la ruina. Esa escena fue su caída y su puerta inesperada. Sin salida, con el peso de la amenaza clavado en la garganta, se ve obligada a escuchar una oferta que suena a condena. Rafael Mendoza, millonario, temido, 21 años mayor, arrogante como un león, dueño de la ciudad, imponente y sin una pizca de ternura. ¿Casarse con él? Para ella, una mendiga de sueños rotos, la idea quema en la piel y duele en el alma. Pero la presión la aplasta. No hay más opciones, y en un movimiento que mezcla desesperación y valentía, acepta un matrimonio de conveniencia. El taller se vuelve un recuerdo distante al comenzar los preparativos. Salones grandes, trajes caros, miradas que juzgan y cuchichean. Pero entre la distancia y el fastidio, algo nuevo empieza a latir. La tensión con Rafael es palpable, tan densa como el aire antes de una tormenta. Cada palabra es un combate, y cada silencio un secreto entre ambos. Intentan esconder sus fragilidades, esas grietas que en cualquier otro contexto los harían débiles, pero no pueden evitar que poco a poco la barrera se agriete. Y no todo es lo que creían. En las sombras, doña Consuelo, la matriarca de los Mendoza, vigila con ojos de halcón. Sus hilos invisibles controlan cada paso de su nieto, cada negocio, cada suspiro de poder. Su presencia es una sombra que no se puede ignorar. Pero cuando la fuerza entre Isadora y Rafael empieza a ser algo más que lógica conveniencia, la vida les lanza otra bola curveada. Un escándalo brutal arrasa la empresa Mendoza, y con él salen a la luz traiciones que apestan a corrupción. Rafael, fuerte pero inesperadamente vulnerable, se enfrenta a un abismo, y allí en ese caos es Isadora quien toma las riendas. Se convierte en una consejera inesperada, una mano firme que lo sostiene. Lo que era un contrato frío se transforma en algo intenso, peligroso, real. Pero justo cuando parece que pueden confiar el uno en el otro, un giro oscuro sacude sus vidas. Lucas, ese fantasma del pasado, está involucrado en los trapos sucios que amenazan no solo la reputación de Rafael, sino la misma seguridad de Isadora. ¿Serán capaces de encontrar en su amor la fuerza para luchar contra sus demonios? Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión entre Isadora y Rafael seguía creciendo, una chispa en el aire. Habían pasado semanas desde que se formalizó su matrimonio, mismos días llenos de lujos, de miradas furtivas y silencios cargados. Pero nada la había preparado para lo que vendría esa noche. Todo parecía en calma. Las luces de la ciudad brillaban como un océano de ester. Sin embargo, Isadora sentía un nudo en el estómago, una premonición de que algo estaba a punto de cambiar. Esa tarde,
Mientras Rafael respondía a llamadas en su oficina, Isadora decidió salir a explorar su nuevo mundo. Caminó por los pasillos de la mansión, admirando los cuadros y estatuas. En un rincón encontró un viejo álbum de fotos. La curiosidad la llevó a abrirlo. Al pasar las páginas, vio a Rafael de niño, sonriente, pero al llegar a una foto de un cumpleaños, su corazón se detuvo. Junto a Rafael estaba Lucas. Río en el pasado, pero ahora su presencia era como una maldición. ¿Quién más sabía de su amistad? ¿Era una simple coincidencia o algo más profundo se escondía tras esa sonrisa? Justo en ese momento, la puerta del estudio se cerró de golpe. Isadora saltó. Rafael entró, agitado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando mantener la calma. Pero su voz salió entrecortada. «Nada, solo». La excusa se evaporó. Isadora lo miró. Había un fuego en sus ojos, pero algo más: miedo. De repente, el teléfono de Rafael vibró. Atrapó el dispositivo, leyó el mensaje y palideció. Sin decir nada, giró y salió corriendo de la habitación. Isadora lo siguió. ¿Qué estaba pasando? Las luces de la mansión parpadearon. Pánico real comenzó a instalarse en su pecho. De pronto, un grito desgarrador vino del exterior. Sin pensarlo, Isadora salió al jardín. Lo que vio la dejó helada. Un grupo de hombres, en chaquetas negras, forcejeaban con Rafael. Uno de ellos empujó a Rafael, que tropezó. «¡Suéltalo!», gritó Isadora, sintiendo cómo su voz se ahogaba. Se abalanzó hacia ellos, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre más grande, con cara de pocos amigos, la tomó del brazo. La fuerza era brutal, un dolor intenso, como si le estuvieran estrujando el alma. Se dio cuenta de que no eran solo matones, eran cazadores. «Tú eres la razón por la que estamos aquí». La voz era fría como el acero. Isadora tembló. Desde el fondo de su mente, una idea aterradora emergió. Rafael no solo estaba atrapado en deudas, era parte de algo más oscuro. Rafael forcejeó, pero uno de los hombres sacó un teléfono y comenzó a grabarlos. La mirada de Rafael se centró en Isadora, como si le pidiera ayuda, pero también como si le dijera que corriera. Y entonces, el giro final. Isadora miró a su alrededor, y a lo lejos, entre las sombras, vio la figura conocida de Lucas observando. Sin un rasguño, sin una palabra, solo observando todo lo que pasaba. El miedo se transformó en explosión de emociones. ¿Qué juego estaba jugando Lucas? ¿Cuál era su verdadera conexión con Rafael? De repente, desconfianza, traición. La angustia la ahogaba. Las luces de la ciudad se desvanecieron. Todo lo que creía se tambaleaba. La verdadera batalla estaba por comenzar. El tiempo se detuvo. La noche quedó sellada en un silencio helado, sospechoso. ¿Qué iría a hacer Isadora? ¿Cuál sería el costo de este enfrentamiento? ¿Y Lucas? ¿Qué parte jugaría en todo este escándalo? La ciudad observaba, y en el aire, un presentimiento palpable de que nada volvería a ser igual. Isadora sintió como si el tiempo se hubiera detenido. La imagen de Lucas, observando desde la distancia, atravesó su mente como un rayo. ¿Qué quería? ¿Por qué ahora, en este momento? La angustia y el miedo se agolparon en su pecho. Rafael estaba en peligro y al mismo tiempo sentía que Lucas representaba una traición que no lograba entender. «¡Suéltalo!», gritó de nuevo, mientras la adrenalina embargaba su ser. Pero el hombre que la sujetaba la apartó con fuerza, y ella cayó de rodillas, sintiendo el frío del suelo empapado por la noche. Los hombres seguían forcejeando con Rafael, que gritaba, pero su voz se perdía entre los gritos y el caos. Instintivamente, Isadora buscó algo para ayudarlo. Vio una maceta rota, a unos pasos, y la levantó con ambas manos, pero el miedo la había paralizado, y no sabía si debería lanzarla o retroceder. Todo sucedió en un instante. Rafael se estaba levantando.
con los ojos fijos en Isadora. Su expresión revelaba pura desesperación. Fue entonces cuando algo cambió. Un estruendo acercándose. Un coche negro, brillando como una sombra en la noche, se detuvo repentinamente. La puerta se abrió y una figura emergió del interior. La tensión aumentó. Una mujer alta y elegante, con un abrigo de piel que danzaba al viento. «¿Qué está pasando aquí?», su voz firme resonó como un trueno. Todos se giraron hacia ella. Isadora quedó inmóvil cuando reconoció a la mujer. Era doña Consuelo, la matriarca de los Mendoza. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La señora Mendoza caminó con paso decidido hacia el tumulto, su mirada centrada, fría. «¡Basta!». Su grito atravesó la noche y el caos se detuvo. Los matones retrocedieron, confusos, mientras el rostro de Rafael se transformaba de miedo a incredulidad. «¿Tú?», susurró, claramente sorprendido. Ella se acercó a él, como si el mundo alrededor se desvaneciera. Doña Consuelo se inclinó, mirando a los ojos, y su voz se suavizó solo un instante. «He estado esperando este momento, Rafael. No es lo que piensas». Pero antes de que pudiera continuar, uno de los hombres habló. «Pero, señora Mendoza, este asunto no le concierne». Su argumento voló al aire, impotente ante la presencia de la mujer. Isadora apretó los dientes. El miedo que sentía ahora era diferente. Era una mezcla de esperanza y confusión. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó con voz temblorosa. De repente, el ruido de un disparo rompió el aire como un cristal. Isadora sintió que el mundo se desmoronaba. Todos se giraron hacia la dirección del sonido, y el caos se convirtió en pánico. Doña Consuelo miró en la dirección equivocada, horrorizada. Rafael, asombrado, cayó de rodillas, tocándose el costado. La mancha oscura se expandía rápidamente en su camisa blanca. «¡No!», gritó Isadora. El horror le atravesó el pecho. Se lanzó hacia Rafael, su corazón retumbando. Mientras se abrazaba a él, el caos se intensificó. Los matones, enredados entre sí, comenzaron a retroceder, atentos a lo que había sucedido. Lucas, que había estado observando en la sombra, apareció a su lado con una expresión que Isadora nunca había visto. ¿Era miedo? «Él está involucrado en esto», gritó, y su mirada se desvió hacia doña Consuelo, que aún no había comprendido del todo lo que sucedía. Un destello de traición cruzó su rostro al mirar a Rafael, que se aferraba a Isadora entre gemidos de dolor. La revelación era como un puñal. ¿Qué secretos albergaba la familia Mendoza? El caos se desató de nuevo, pero Isadora no se movió. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Todo lo que había creído conocer se tambaleaba. Rafael, herido, y Lucas, un enigma más presente que nunca. La noche ya no era solo peligrosa, se había vuelto un laberinto de traiciones. ¿Quién era realmente Rafael? ¿Y Lucas, qué papel estaba jugando en toda esta enredada realidad? La ciudad, las luces destellantes, las sombras que avanzaban hacia ellos. Todo era parte de un juego mucho más grande, y nadie sabía las verdaderas reglas. Isadora apretó con fuerza la mano de Rafael, mientras el misterio y el peligro crecían a su alrededor, dejando más preguntas que respuestas, más sombras que claridad. La batalla apenas comenzaba. La noche se cubrió de una oscuridad densa, como si el universo mismo hubiera decidido tragar la luz. Isadora apretó la mano de Rafael, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. La mancha de sangre en su camisa se expandía. La desesperación la inundaba. ¿Qué había pasado? La escena que se desarrollaba frente a ella era un caos total. El sonido de un disparo resonaba en su mente, como un eco incesante que no la dejaba respirar. «¡Rafael!», gritó. El dolor en su voz era profundo, casi desgarrador. Su corazón latía con fuerza. Una ola de terror la golpeó. ¿Iba a perderlo? La figura de doña Consuelo, en el centro del tumulto, parecía más. Se acercó a Rafael, pero su rostro era una máscara de sorpresas y secretos.
Isadora no podía escuchar lo que decía, pero las miradas que intercambiaban, con sus ojos llenos de incertidumbre, comunicaban más que 1000 palabras. De repente, la atmósfera cambió. Un extraño olor a pólvora y miedo se mezcló en el aire. Isadora miró a su alrededor, intentando buscar alguna salida, algún refugio. La tensión era palpable. Los matones estaban desconcertados. El disparo había alterado el orden, pero lo que sucedió a continuación dejaría huellas profundas. ¡Atrás!, gritó uno de los hombres, y en un instante el caos se convirtió en una carrera. Mientras el grupo de matones retrocedía, el sonido de un segundo disparo atravesó la noche, y el mundo se paralizó. Esta vez, sin embargo, no fue Rafael quien cayó. Isadora dirigió su mirada hacia el lujoso coche negro que había llegado. La figura alta y elegante que había emergido estaba en el centro de la escena. Era una mujer, pero no era doña Consuelo. Era otra, la madre de Rafael. ¡Mamá!, Rafael la llamó. Su voz temblaba entre temor y asombro. La madre de Rafael, con un rostro desencajado y rabia en sus ojos, se acercó a su hijo y a Isadora, ignorando el caos a su alrededor, ignorando la desesperación. Justo cuando pensaba que iba a salvar la situación, su mirada se centró en Lucas, que observaba desde un costado, aún como un espectador distante. «Traición», susurró doña Consuelo, mirando a su nuera de una manera que hizo que Isadora se sintiera expuesta. ¿Qué sabía sobre ella? La madre de Rafael dio un paso al frente y con un gesto firme apuntó a Isadora. «Ella es la causa de todos nuestros problemas», gritó. La verdad en su voz resonaba como una campana en mitad de la noche. Isadora sintió un escalofrío. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Su voz se quebró. Toda la tensión acumulada se hizo más intensa. El silencio entre ellos se rompió por el temor de todos a lo que vendría. La madre de Rafael continuó, revelando secretos desgarradores. «Isadora, tú no eres quien dices ser. Eres el corazón de un plan que no comprendes». Las palabras de la madre de Rafael ahondaron como un cuchillo en su corazón. Entre el pánico y la confusión, se sentía como una traidora en su propia piel. Rafael, con la sangre aún corriendo por su costado, la miraba como si estuviera viendo a una extraña, su rostro una mezcla de dolor y traición. «No, ¿cómo puedes decir eso?». Isadora no podía creer lo que escuchaba. Lucas, que hasta entonces había sido un oscuro espectador, salió de las sombras. «Es verdad», dijo con voz grave. «Es un juego mucho más grande de lo que has imaginado». La revelación golpeó a Isadora como un rayo. ¿Qué significaba eso? ¿Había sido utilizada, manipulada como una marioneta en un juego del que no tenía idea? «Tú eres un peón en este tablero, Isadora», continuó Lucas, su mirada fija, cruel. «Todo ha estado diseñado para que llegue este momento». La confusión reinaba. El dolor de Rafael se volvía un eco lejano, mientras se sentía atrapada entre dos mundos, en un laberinto sin salida. Las luces de la ciudad titilaban como testigos mudos de su tragedia, y todas las promesas que había hecho en su corazón comenzaban a desmoronarse. ¿Quién era realmente Isadora? Y lo que era más perturbador, ¿quiénes eran realmente ellos? El sentido de traición la invadía, y las sombras se ciernen sobre esos desvelos que jamás comprendió. La noche no había hecho más que comenzar. La noche se volvió un escenario de caos. Isadora, con las manos temblorosas, se encontró atrapada entre la revelación de Lucas y el dolor de Rafael. Su mente daba vueltas. ¿Era verdad? ¿Era un peón en un juego que no entendía? Las palabras de la madre de Rafael resonaban en su cabeza mientras miraba la mancha de sangre cada vez más grande en la camisa de él. «No puede ser», gritó, sintiendo que su voz se perdía entre el murmullo del miedo. «No soy parte de nada de esto». Pero la sombra de doña Consuelo se cernía sobre ella, imponente y fría. Su mirada, que solía ser de desdén, ahora se tornó en pura estrategia. Alguien disparó, y Rafael cayó. Isadora involuntariamente se movió hacia él.
Su corazón latía desbocado. Rafael estaba en el suelo. Entre susurros y gritos, la confusión la ahogaba. De repente, un estruendo sacudió el aire. Un coche negro se detuvo de golpe. Las luces brillaron como estrellas fugaces cortando la oscuridad. La figura que salió del auto era alguien inesperado. Era su hermana, Ana, con la mirada más decidida que nunca. Ana, Isadora se quedó paralizada, mientras la mujer se acercaba con una expresión de determinación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isadora, incredulidad en su voz. Pero Ana ya había cruzado la distancia, acercándose a doña Consuelo. «¡Basta!», gritó Ana. Su voz se escuchó clara y firme, como un rayo en medio de la tormenta. Aquella no era la hermana que había dejado unos meses atrás. Ella había cambiado. «¿Tú?», doña Consuelo miró a Ana como si observara a una desconocida. El aire estaba cargado de tensión, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, otro disparo resonó en la noche. Esta vez el sonido provenía de Lucas, quien, con un revólver en mano, apuntaba tembloroso hacia Ana. «¡No!», gritó Isadora, sintiendo que el mundo se desasiaba. En un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Lucas cambió. Su rabia se convirtió en pánico. Ana, sin dudar ni un momento, dio un paso al frente. «Apártate, Isadora», ordenó. Y por un segundo, todos se quedaron en silencio, petrificados en sus lugares. Isadora no podía moverse. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué Lucas disparaba? La situación se tornó cada vez más confusa. Sin embargo, cuando Lucas, completamente asustado, apretó el gatillo, el tiro no fue hacia Ana, fue en la dirección del cielo, un grito de desesperación. Las luces del coche brillaron intensamente y algo cayó. Un oscuro objeto se deslizó hacia el suelo. Fue entonces cuando la realidad se transformó en un horror aún más grande. Era un cuerpo. Caía en medio del jardín como una hoja muerta. Un hombre. Isadora dio un paso hacia adelante, a punto de gritar, pero se quedó paralizada en el horror. Lucas se quedó inmóvil mirando la figura en el suelo. Isadora lo reconoció al instante. Era Rafael. Pero no, era su hermano perdido que todos creían muerto. «Dios mío», gritó Isadora, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Cómo es posible?». Los ojos de Rafael en el suelo parecían vacíos, y el mundo de Isadora se desmoronó a su alrededor. La conexión empezaba a formarse en su mente. La deuda, la traición, el juego, el amor, todo era parte de un elaborado plan que nunca comprendió. Ana, Lucas, Rafael, su hermano, todo estaba entrelazado en una red de mentiras y secretos. Isadora respiró hondo, llena de pánico y dolor. La ciudad estaba en silencio. El tiempo se detuvo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué su familia estaba atrapada en esta maraña de traiciones? La batalla por la verdad apenas comenzaba, y en el aire denso, la revelación de su hermano caído dejó una marca indeleble. Todo cambió. La oscuridad estaba más cerca que nunca, y con ello el abismo de sus propios secretos. ¿Podría escapar de esta red? ¿El amor podría ser suficiente para sanar lo que estaba roto? Las preguntas retumbaban en su mente mientras la noche se deshacía en sombras. La noche se volvió un escenario de caos. Isadora, con las manos temblorosas, se encontró atrapada entre la revelación de Lucas y el dolor de Rafael. Su mente daba vueltas. ¿Era verdad? ¿Era un peón en un juego que no entendía? Las palabras de la madre de Rafael resonaban en su cabeza mientras miraba la mancha de sangre cada vez más grande en la camisa de él. «¡No puede ser!», gritó, sintiendo que su voz se perdía entre el murmullo del miedo. «No soy parte de nada de esto». Pero la sombra de doña Consuelo se cernía sobre ella, imponente y fría.
Su mirada, que solía ser de desdén, ahora se tornó en pura estrategia. Alguien disparó, y Rafael cayó. Isadora involuntariamente se movió hacia él. Su corazón latía desbocado. Rafael estaba en el suelo, entre susurros y gritos. La confusión la ahogaba. De repente, un estruendo sacudió el aire. Un coche negro se detuvo de golpe. Las luces brillaron como estrellas fugaces cortando la oscuridad. La figura que salió del auto era alguien inesperado. Era su hermana, Ana, con la mirada más decidida que nunca. Ana. Isadora se quedó paralizada, mientras la mujer se acercaba con una expresión de determinación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isadora, incredulidad en su voz. Pero Ana ya había cruzado la distancia, acercándose a doña Consuelo. «¡Basta!», gritó Ana. Su voz se escuchó clara y firme, como un rayo en medio de la tormenta. Aquella no era la hermana que había dejado unos meses atrás. Ella había cambiado. «¿Tú?», doña Consuelo miró a Ana como si observara a una desconocida. El aire estaba cargado de tensión, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, otro disparo resonó en la noche. Esta vez, el sonido provenía de Lucas, quien, con un revólver en mano, apuntaba tembloroso hacia Ana. «¡No!», gritó Isadora, sintiendo que el mundo se desasiaba. En un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Lucas cambió. Su rabia se convirtió en pánico. Ana, sin dudar ni un momento, dio un paso al frente. «¡Apártate, Isadora!», ordenó, y por un segundo, todos se quedaron en silencio, petrificados en sus lugares. Isadora no podía moverse. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué Lucas disparaba? La situación se tornó cada vez más confusa. Sin embargo, cuando Lucas, completamente asustado, apretó el gatillo, el tiro no fue hacia Ana. Fue en la dirección del cielo. Un grito de desesperación. Las luces del coche brillaron intensamente y algo cayó. Un oscuro objeto se deslizó hacia el suelo. Fue entonces cuando la realidad se transformó en un horror aún más grande. Era un cuerpo. Caía en medio del jardín como una hoja muerta. Un hombre. Isadora dio un paso hacia adelante, a punto de gritar, pero se quedó paralizada en el horror. Lucas se quedó inmóvil, mirando la figura en el suelo. Isadora lo reconoció al instante. Era Rafael. Pero no. Era su hermano perdido, que todos creían muerto. «¡Dios mío!», gritó Isadora, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Cómo es posible?». Los ojos de Rafael, en el suelo, parecían vacíos, y el mundo de Isadora se desmoronó a su alrededor. La conexión empezaba a formarse en su mente. La deuda, la traición, el juego, el amor, todo era parte de un elaborado plan que nunca comprendió. Ana, Lucas, Rafael, su hermano, todo estaba entrelazado en una red de mentiras y secretos. Isadora respiró hondo, llena de pánico y dolor. La ciudad estaba en silencio. El tiempo se detuvo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué su familia estaba atrapada en esta maraña de traiciones? Un silencio sepulcral invadió el jardín mientras todos miraban el cuerpo en el suelo. Ana rompió el hechizo. «¡Esto es un error!», gritó, pero su voz temblaba. Se lanzó hacia el cuerpo, y el horror en su rostro se hacía eco de la confusión de todos. Con cada paso que daba, retumbaba la verdad en su interior. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? Nadie se movió. Fue entonces cuando una imagen pasó por su mente. La oscuridad de su infancia, los misterios que siempre había ignorado. ¿Cuánto sabían sus padres? ¿Había algo oscuro oculto detrás de sus sonrisas? Isadora sintió que cada mirada se centraba en ella. Cada susurro convertía la confusión en traición. Pero no estaba sola. La mirada de Ana ardía con un fuego desconocido. Esta no era la hermana que se fue. Ana había estado tejiendo su propia historia en silencio, como un hilo invisible que la unía al oscuro destino que ahora compartían. De repente, un movimiento. Un grito cortó el aire. «¡Apártense!»,
Y antes de que alguien pudiera entender, un hombre surgió entre las sombras, con un rostro conocido. Era su padre, el que se creía perdido para siempre. El tiempo se congeló. Isadora sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Era posible que él también estuviera en todo esto? ¿Qué secretos más escondía su familia? La noche, antes llena de incertidumbre, se oscureció aún más, dejando una pregunta resonando en el aire. ¿Realmente conocía a su familia? Las sombras se acercaban, revelando un laberinto insondable de engaños y secretos aún más profundos. La verdad apenas comenzaba a emerger, y el horror de lo que vendría dejó a todos al borde de un abismo aún mayor. El silencio se volvió casi insoportable. Todos los ojos se posaron en el cuerpo caído, como si el tiempo se hubiera detenido. La imagen del hermano de Isadora, el niño que había desaparecido años atrás, la golpeó con una mezcla de confusión y dolor. ¿Cómo era posible que estuviera allí? La realidad se encarnaba, y el miedo se enroscaba a su alrededor como una serpiente. «No, no puede ser», susurró, incapaz de procesar lo que veía. El rostro sin vida del hombre en el suelo reflejaba una historia que ella nunca había conocido. Ana, su hermana, se arrodilló junto al cuerpo, el horror desdibujando sus rasgos. «¿Por qué?», gritó, su voz rasgada por la incredulidad. Cada palabra era como un martillo que golpeaba en el corazón de Isadora. Lucas, que antes había sido un adversario distante, ahora parecía un niño perdido. Su rostro se llenó de miedo y dudas mientras miraba a Ana y a Isadora. «Yo solo no sabía que él...», su voz titubeaba, y algo en sus ojos dijo más que sus palabras. Había más en su historia. Doña Consuelo, que había sido la figura autoritaria y fría, ahora mostraba una grieta en su fortaleza. La angustia se reflejaba en su mirada. Esto no debería haber pasado», musitó, sus manos temblando al mirar el cuerpo. Isadora se aferró a su hermana, mientras la confusión y la desesperación alcanzaban niveles insoportables. «¿Qué está sucediendo, Ana?», preguntó, su voz apenas un hilo. Ana miró a Isadora, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé, Isadora, no sé por qué él está aquí», sollozó. Las palabras de su hermana eran como piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Un instante de calma brilló brevemente antes de que todo estallara. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Era el padre de Isadora, que había emergido de las sombras con el rostro demacrado. «No, este no era el plan», gritó, su voz resonando como un eco de desesperación. La mirada de todos se centró en él, y el tiempo pareció correr de nuevo. «¿Qué dijiste?», exclamó Rafael, que yacía en el suelo, pero aún con vida. Su mirada atraviesa la angustia, la confusión y un rayo de rabia. Era evidente que había algo más profundo que no se decía, algo que los atrapaba a todos en un ciclo de traiciones. El padre de Isadora se acercó, su respiración agitada. «Él era mi hijo», añadió, señalando al cuerpo sin vida. «No puedo dejar que esto suceda». Un susurro helado recorrió el jardín. Isadora tuvo que luchar por contener la marea de preguntas que inundaban su mente. ¿Qué? ¿Su hermano era también parte de las conexiones ocultas con las que había lidiado? ¿Qué habían escondido sus padres? Antes de que un grito pudiera salir de sus labios, el suelo tembló. Un coche negro, más lujoso que el anterior, llegó a toda velocidad. Las luces brillaron intensamente en los rostros pálidos de todos. Una figura se apresuró a salir. Era un hombre en un traje oscuro. Sus ojos eran como dagas. «¡Alto!», gritó mientras apuntaba con un revólver. Su voz era clara y decidida. Cerró la distancia como una tormenta. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, disparó. El eco del disparo resonó en la noche, y un nuevo grito de horror llenó el aire. Isadora giró rápidamente, solo para ver a un nuevo hombre caer, el rostro conocido por ser una figura central en el mundo de Rafael.
Su corazón se detuvo. «No», exclamó Rafael, pero la realidad era dura y cruel. Todo se estaba destruyendo alrededor de ellos. La confusión se convirtió en caos. Isadora se sintió atrapada, como si la historia que pensaba conocer se desmoronara en un instante. La conexión entre todos ellos, antiguos misterios, secretos familiares, se desnudaban ante sus ojos. El grito de Ana, el socorro del padre, el horror de Rafael, todo se entrelazaba. ¿Eres parte de esto también, papá?, preguntó Isadora, la incredulidad surgiendo en su pecho. Él se volvió hacia ella, poder y desesperación en la mirada. «Lo siento, todo fue un error». Isadora se sintió caer. Un mundo de revelaciones, traiciones y verdades crudas la rodeaban. La noche no había hecho más que comenzar. Cada sombra parecía reírse de ella. ¿Qué más se escondería detrás de todos ellos? ¿Quién estaba realmente en control de su destino? La historia, el caos y la verdad la esperaban, pero ya no estaba segura de quién era realmente. Todo giraba y giraba, y a su alrededor el abismo se llenaba de preguntas sin respuesta. La noche se volvió espesa, como una cortina negra que envolvía a todos. Isadora, aturdida, sentía que el aire se ahogaba en su pecho, la figura en el suelo, su hermano, el cuerpo caído que había creído perdido para siempre, la miraba con ojos vacíos. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. «¿Cómo es posible?», musitó. Pero las palabras se perdieron en el murmullo del pánico que se respiraba. Ana estaba de rodillas, el rostro bañado en lágrimas, y su padre podía sentir su caos interno desbordándose en cada suspiro. Lucas, atrapado entre el dolor de su propia traición y el miedo por lo que había desatado, parecía un niño perdido. El crujir de las hojas bajo los pies de doña Consuelo rompió el silencio. Era evidente que había secretos que no había revelado, un pasado que pesaba más que todas las joyas de la ciudad. Él era un peón, como lo eras tú, dijo Lucas, su voz temblorosa, rompiendo el silencio nuevamente. Fue un sacrificio que nunca debió ocurrir. Isadora lo miró, su mente en un torbellino. ¿Sacrificio? ¿Peón? ¿Qué significaba eso? Y antes de que pudiera procesar sus pensamientos, un sonido desgarrador retumbó. Un asteroide de luces brillantes se acercaba hacia ellos. ¡Alto!, gritó un hombre de pie junto al coche negro, apuntando su arma hacia el grupo. Era un extraño que emergía de la noche, con una mirada que inspiraba tanto miedo como poder. «Cálmate», respondió su padre, con la voz cargada de pánico, al tiempo que retrocedía. Se escuchó el susurro carga de desesperanza. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la tensión creció. Una sombra se deslizó detrás del extraño, y en un parpadeo, un segundo disparo resonó. Todos se giraron, algunos gritaban. Pero el impacto fue distinto. No fue un hombre que cayó, sino algo aún más inesperado. Un elegante estuche negro que se abrió al caer, dejando caer una serie de documentos. Isadora se inclinó, horrorizada, mientras uno de los papeles se deslizaba hacia ella, como una hoja llevada por el viento. «No, no puede ser», susurró, y el horror se apoderó de su rostro, al leer las palabras, «contrato de matrimonio». Su nombre estaba ahí, junto al de Rafael, pero eso no era lo impactante. También estaba el nombre de Lucas, su exnovio, y el nombre de su padre, al lado de una cifra exorbitante. Ana gritó. «¡Esto es una trampa!». Su voz resonó, llena de frustración. La confusión creció, el espectáculo de verdades aplastantes desnudando sus vidas. «¿Qué significa esto?», preguntó Rafael, tratando de levantarse, su mirada de dolor transformándose en ira. Isadora sintió que las paredes de su mundo se desmoronaban. «¿Eras parte de esto, Lucas? Todo este tiempo. ¿Estabas jugando con nuestras vidas?». Él bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos. Su verdad se tambaleaba como un castillo de naipes.
Doña Consuelo, sintiendo que el control se desvanecía, dio un paso hacia adelante, voces resonando en su mente. «No solo él, ustedes», gritó en un torrente, señalando a su padre y luego a Isadora. «Todo fue un plan. Ustedes son piezas en un tablero que no comprenden». El tiempo se detuvo nuevamente. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. La revelación era como un tsunami, aplastando cualquier atisbo de esperanza. El juego, los contactos, todo tenía un solo propósito, un plan que había estado oculto bien dentro del tejido familiar. No, o no, no. Aguantó el llanto, sintiendo que el miedo la consumía. La verdad tenía un sabor amargo. ¿Qué significaba realmente ser parte de esta familia? Pero el golpe final estaba por llegar. Un tercer disparo, esta vez desde el coche negro, rompió el silencio nocturno y dejó una marca indeleble. Doña Consuelo, de pie en medio de su revelación, cayó al suelo, el impacto resonando como una sentencia. Todos la miraron, el rostro de Rafael lleno de pánico. ¿Qué había hecho todo esto? Isadora sintió que la desesperación la abrazaba. Acababa de descubrir que su familia estaba enfocada en un juego de poder, y ahora la imagen de su madre, caída, destruía todo lo que pensaba saber. «Esto no puede estar pasando», gritó Isadora, su corazón latiendo con fuerza. Todo lo que había dado por sentado se desmoronaba. Mientras la negrura de la noche se tragaba la angustia, una nueva revelación comenzaba a tomar forma. ¿Quién estaba realmente al mando? La respuesta era tan escalofriante como el eco de los disparos. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y el abismo de secretos los esperaba. La noche se tornó en un laberinto de engaños, donde cada figura tenía su propia historia oculta. Y cuando el eco del tercer disparo todavía retumbaba en sus oídos, todos comprendieron que el peso de esta revelación podría aplastarlos a todos. ¿Quién sería el siguiente en caer? La noche se volvió espesa, como una cortina negra que envolvía a todos. Isadora, aturdida, sentía que el aire se ahogaba en su pecho. La figura en el suelo, su hermano, el cuerpo caído que había creído perdido para siempre, le miraba con ojos vacíos. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. «¿Cómo es posible?», musitó. Pero las palabras se perdieron en el murmullo del pánico que se respiraba. Ana estaba de rodillas, el rostro bañado en lágrimas, y su padre parecía estar lidiando con su propio caos interno. Lucas, atrapado entre el dolor de su propia traición y el miedo por lo que había desatado, parecía un niño perdido. El crujir de las hojas bajo los pies de doña Consuelo rompió el silencio. Su mirada se movió entre el cuerpo de su hijo y el de Isadora, como si quisiera descifrar los hilos que unían toda esta tragedia. Era evidente que había secretos que no había revelado, profundos como un abismo que amenazaba con tragarles a todos. Él era un peón, como lo eras tú», dijo Lucas, su voz temblorosa, rompiendo el silencio nuevamente. «Fue un sacrificio que nunca debió ocurrir». Isadora lo miró, su mente en un torbellino. ¿Sacrificio? ¿Peón? ¿Qué significaba eso? Y antes de que pudiera procesar sus pensamientos, un sonido desgarrador retumbó. Un asteroide de luces brillantes se acercaba hacia ellos. «¡Alto!», gritó un hombre de pie junto al coche negro, apuntando su arma hacia el grupo. Era un extraño que emergía de la noche con una mirada que inspiraba tanto miedo como poder. «Cálmate», respondió su padre, con la voz cargada de pánico. Al tiempo que retrocedía, se escuchó un susurro cargado de desesperanza. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la tensión creció. Una sombra se deslizó detrás del extraño, y en un parpadeo, un segundo disparo resonó. Todos se giraron. Algunos gritaban, pero el impacto fue distinto. No fue un hombre que cayó, sino algo aún más inesperado. Un elegante estuche negro que se abrió al caer.
dejando caer una serie de documentos. Isadora se inclinó, horrorizada, mientras uno de los papeles se deslizaba hacia ella como una hoja llevada por el viento. No, no puede ser, susurró, y el horror se apoderó de su rostro al leer las palabras. Contrato de matrimonio. Su nombre estaba ahí, junto al de Rafael, pero eso no era lo impactante. También estaba el nombre de Lucas, su exnovio, y el nombre de su padre, al lado de una cifra exorbitante. Ana gritó: «¡Esto es una trampa!». Su voz resonó llena de frustración. La confusión creció. El espectáculo de verdades aplastantes desnudando sus vidas. «¿Qué significa esto?», preguntó Rafael, tratando de levantarse, su mirada de dolor transformándose en ira. Isadora sintió que las paredes de su mundo se desmoronaban. «¿Eras parte de esto, Lucas? ¿Todo este tiempo estabas jugando con nuestras vidas?». Él bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos. Su verdad se tambaleaba como un castillo de naipes. Doña Consuelo, sintiendo que el control se desvanecía, dio un paso hacia adelante, voces resonando en su mente. «No solo él, ustedes», gritó en un torrente, señalando a su padre y luego a Isadora. «Todo fue un plan. Ustedes son piezas en un tablero que no comprenden». El tiempo se detuvo nuevamente. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. La revelación era como un tsunami, aplastando cualquier atisbo de esperanza. El juego, los contactos, todo tenía un solo propósito, un plan que había estado oculto bien dentro del tejido familiar. «No, no», aguantó el llanto, sintiendo que el miedo la consumía. La verdad tenía un sabor amargo. ¿Qué significaba realmente ser parte de esta familia? Pero el golpe final estaba por llegar. Un tercer disparo, esta vez desde el coche negro, rompió el silencio nocturno y dejó una marca indeleble. Doña Consuelo, de pie, en medio de su revelación, cayó al suelo, el impacto resonando como una sentencia. Todos la miraron, el rostro de Rafael lleno de pánico. ¿Qué había hecho todo esto? Isadora sintió que la desesperación la abrazaba. Acababa de descubrir que su familia estaba enfocada en un juego de poder, y ahora la imagen de su madre, caída, destruía todo lo que pensaba saber. «Esto no puede estar pasando», gritó Isadora, su corazón latiendo con fuerza. Todo lo que había dado por sentado se desmoronaba. Pero entonces, el silencio se rompió con un nuevo sonido. Un susurro apenas audible surgió del cuerpo inerte de Doña Consuelo. Los ojos de todos se abrieron de par en par. «No he terminado», susurró ella, y la sorpresa se transformó en horror. «¿Qué?», dijo Isadora, mientras una sombra de miedo la invadía de nuevo. Doña Consuelo, con una sonrisa sombría, parecía cobrar vida. «Todo lo que creían saber solo es el comienzo. La verdad, mis queridos, es mucho más oscura de lo que imaginan». Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más podría haber detrás de todo esto? Las revelaciones apenas comenzaban, y el abismo de secretos ahora se abría más que nunca. Una lucha por la verdad los esperaría, pero ahora todo parecía aún más confuso. ¿Qué otras sorpresas podrían surgir de la noche? La oscuridad avanzaba implacable, dispuesta a revelar la traición más devastadora. La noche se volvió un caos irrefrenable. El cuerpo de Doña Consuelo en el suelo era un símbolo del final de una era y del estallido de verdades aplastantes. Isadora sentía su corazón latiendo con fuerza en su pecho, como un tambor que no podía callar. ¿Qué iba a pasar ahora? Todo lo que había creído cierto se había desmoronado en 1000 pedazos. Ana, arrodillada junto a su madre, miraba a todos, los ojos llenos de lágrimas y rabia. Rafael la sostuvo, pero había una brecha entre ellos, un abismo hecho de secretos y traiciones. «Esto debe terminar ahora», gritó Isadora, la voz temblando, y se volvió hacia Lucas,
Tú sabías todo esto. Estás involucrado hasta el tuétano. Lucas, con la cabeza agachada, parecía un niño atrapado. No quise que esto sucediera. Balbuceó, pero su voz falló. La culpa lo devoraba, y se veía atrapado entre la deslealtad y el deseo de redención. De repente, un nuevo ruido sacudió el ambiente. Un grupo de hombres, ocupando las sombras, apareció como fantasmas. El pánico se apoderó de todos. ¿Quiénes eran? La atmósfera se tornó pesada. El aire parecía repelente. «¡Váyanse de aquí!», gritó Rafael, levantándose con dificultad, el dolor reflejándose en su rostro. «Ya es suficiente». Los hombres se rieron, una risa fría que resonó como el eco de una sentencia. «No has entendido nada, Mendoza. Este juego apenas comienza», dijo uno, un miembro de un grupo que había causado estragos en la familia de Rafael. Isadora sintió que el mundo se le venía encima. Todo lo que habían vivido, cada decisión, cada traición, ahora se sentía como una tela demasiado tejida, un laberinto sin salida. Pero en medio de la desesperación, una chispa de determinación surgió dentro de ella. «No somos piezas de nadie», declaró alzando la voz, aún en medio del temor. «Estamos aquí para luchar por nuestros derechos y por lo que es justo». Los hombres se quedaron callados, sorprendidos. Isadora tomó aire y miró a cada uno de ellos. «No vamos a dejar que el pasado nos defina. Este es nuestro futuro, y lo reclamamos». En ese momento, Ana se levantó, el rostro enrojecido por la rabia y el dolor. «Mi familia ha sufrido lo suficiente», añadió. Era como si la valentía de Isadora la empujara a levantarse también. «Nosotros juntos podemos derribar lo que representa el miedo», dijo Rafael sintiéndose más fuerte, empoderado por las mujeres a su lado. La certidumbre llenó sus corazones, como luz brillando en una noche oscura. Los hombres, asombrados, retrocedieron un paso, sorprendidos por la unión y la fuerza que antes no habían contemplado. Sin embargo, el peligro estaba palpable, y su aparente retroceso no significaba que la batalla estaba ganada. En el fondo, un coche negro se detuvo. Una figura se asomó. Era el padre de Isadora. Su rostro resonaba en la oscuridad. «He venido a poner fin a esto», anunció con voz firme, y su presencia aumentó la tensión. ¿Tú también estás involucrado?», preguntó Isadora, sintiéndose traicionada de nuevo. Pero su padre, con lágrimas en los ojos, levantó la mano. «He estado atrapado en este lío, pero estoy aquí para ayudarles. Es hora de que nos unamos y enfrentemos nuestros demonios y deudas. Ya no más secretos». Isadora miró a su padre, y en un instante todo el dolor de la familia se unió en un solo latido. «Tendremos que hablar y descubrir la verdad, y si eso significa enfrentar a esos hombres, así será», respondió, con determinación en sus ojos. El grupo se reunió, conectando realidades que durante tanto tiempo habían estado ocultas. Sabían que juntos podían acabar con la oscuridad y con el miedo. El camino sería largo y complicado, pero ya no estarían solos. Un nuevo amanecer se asomaba entre las sombras. Las promesas de un futuro próspero iluminaban la niebla. Aún quedaba mucho por hacer, pero Isadora, Ana, Rafael y su padre sabían que la lucha apenas comenzaba. ¿Y tú, querido lector, estás listo para el siguiente capítulo de esta historia? Tienes que suscribirte ahora al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Aplasta este botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. El futuro de la historia depende de ti.